Le saco cada tronquito que tiene para lavarlos. Fíjate que esta receta la aprendí de una prima en México y me pidió que me quedara a comer y yo le dije, no, pues vamos a ver qué traemos a la tienda. Entonces me dijo, no, fíjate que el señor de la frutería me regaló una verdura. Dice, yo ahorita voy a hacer buenísimo para hacer comida a ella, ¿eh? Y pues yo nomás la estaba viendo, le dije, ¿te ayudo? No, dice yo, ahorita, dice, vas a ver que está rápido. Y ya cuando me lo sirvió, en sí yo no lo sirvo como ella lo sirve. Por eso digo, cada quien agarra su estilo de cocinar. Yo simplemente lo sirvo de diferente manera. El brócoli también le saco nomás los puros arbolitos, que les llamo yo. Los separo así. La coliflor es más durita, está más apretadita. Y esto siempre trato de dejarlo en la parte de abajo. Le pongo agua que no que tape en sí, pero sí que llegue un poquito arribita para que esto medio se cubra. Porque no necesita tanta agua. Esto con el vapor queda más que bien. Y ya esto los pongo acá arriba porque estos no necesitan tanto. Estos están más rápido. Solo le pongo sal, que se cosan al tanteo, como todo. En medida, así nomás agarren el sazón de la sal. No es tanta, nomás parece. Mientras esto se va cociendo, yo voy haciendo el arroz o cualquier otra cosa con lo que yo lo vaya a acompañar. Tengo arroz blanco, pero voy a hacer arroz rojo. A veces también hago arroz un poquito más de lo que puedo utilizar en un día, para que me quede como para otro día. Si no puedo estar cocinando tanta cosa, pues ya tengo arroz y ya nomás cocino cualquier otro guisadito y ya, no necesito cocinar tanta cosa. El arroz lo único que mido yo creo que es lo único que utilizo así para medir o cuando hago algún postre, pero la comida en sí, no. Yo le quito así como que todo eso blanco que dicen que es el almidón. También para esto le pongo el aceite. Por lo regular uso manteca, pero cuando son cosas así, como tengo que dorar el arroz, le pongo aceite. Trato de que se cubra todo lo de abajo de la cazuela. Yo lo que hago es, para que quede más rojito, porque a veces los jitomates están muy descoloridos, yo uso lata de tomate, de puro tomate. Pero si le pongo el ajo, cebolla, nuez suiza, que es el caldo de pollo, y a veces hasta 1 o 2 jitomates para que dé más el sabor de jitomate natural, no procesado. Pero como los jitomates, digo, salen muy descoloridos, luego queda bien descolorido el arroz. Por eso siempre hago por ponerle una lata. Y si no tengo, pues le pongo puro jitomate y le agrego unos sobrecitos de sazón Goya. Este es el achiote de color y de sabor. Esta está chiquita, mira, una mitad o menos. Y una tía daba como su tip, que yo también pues ya después lo entendí. Tía, pues te parte mucho toda la verdura, entonces ya le quitó trabajo a la licuadora. Y dice, no, porque si tú haces trabajar mucho a la licuadora no te va a durar, pero si tú le ayudas te dura más. Tienes razón, porque ella lo picaba el jitomate chiquitito. Pues le decimos, no tía, pues ya lo molió usted. Esto no le pongo una media cucharita y media, pero pues el tamaño de la cuchara. Para que te quede así como que se vea bien engrasadito, para que quede mejor. Ahorita pues apenas está agarrando la grasita porque todavía está húmedo. A veces se me pasa y me queda bien cocido, pero porque me entretengo en otra cosa. Pero te digo, también se puede comer, pero de preferencia así como medio cocido. Haz de cuenta que como puse 2 tazas de arroz, llevaría 4 de agua, pero yo casi siempre le pongo esto,
3 tazas de agua y depende, si veo que le hace falta, le echo la que le falta o nada más la mitad de las 4 que debería de llevar. Voy a vaciar aquí para que se escurra. Y yo a veces lo que hago en este tiempo que está frío, pues lo saco a enfriar allá afuera para que más pronto se enfríe, porque si no, cuando haces el huevo, cuando ya está el huevo batido, te lo corta, se hace agua y ese no es el chiste es que se esponje, que quede la tortita con el huevo pero esponjado, no hecho agua. De todas maneras, al final, desgraciadamente sí se te vuelve un poquito agua, porque si no usas pronto el huevo batido, eso pasa. Lo saco afuera que se enfríe. El huevo de preferencia hay que dejarlo a tiempo, temperatura ambiente, para que se bata mejor. Cuando está a temperatura ambiente se esponja más. Estos son huevos de granja, de rancho. No son imitación. Pero digo que siempre es mejor cuando están al tiempo. No del refri. Ya está agarrando la que necesitaba agarrar, pero es mejor que le sobre para que se dore un poquito mejor y más parejo. Tenga mejor consistencia. A veces que digo, se la dejo y queda muy bien, no te queda pegajoso. Un tip, que si tú ves que te está quedando como pegajoso o tu cazuela te lo deja pegajoso, porque a veces también son las cazuelas, cuando lo dores, exprímele medio limón, lo mueves y luego ya le echas tu recaudo y no se te pega. Esta cazuela casi siempre la utilizo para el arroz porque no me lo pega, porque no me lo hace así atole, porque hay cazuelas que sí lo hacen. Entonces, si tú ves que tu cazuela, donde tú lo haces o donde tú lo quieres hacer, dices, ay, pero esta me lo deja pegajoso, atoludo, o simplemente se pega abajo, se me anda quemando siempre, aunque lo de arriba todavía no está, exprímele un limón, medio limón, depende de la cantidad. Exprímele así cuando lo estás dorando, muévelo, que se revuelva todo, que sea como su última vez antes de echarle el de este. Échaselo y verás que no se lo pega. Como una cazuela de esta, con la mitad tienes. Si está muy chiquito, pues lógico, pero si es un limón así, de un tamaño más o menos normal, con medio limón tienes. Y no sabe a limón. O sea, no te vas a ver así de, ay, este arroz tiene limón. No, porque nomás es una mínima cantidad. Aquí yo separo la clara con la yema. Mira, estoy al revés. Es lo que te digo. Este va acá. Siempre me pasa. Yo le hago así. A la mitad le quito toda la clara que puedo y aparte dejo la yema. Es que en sí, para hacer este tipo de huevo, lo tienes que hacer así. Incluso este huevo que voy a hacer ahora sirve también para los chiles rellenos. Como lo voy a hacer, es para eso. Estas tortitas y para los chiles rellenos y alguna que otra cosa más que lo puedes hacer también. Incluso como estos que son de granja, que vienen directos de la granja del rancho, es preferible hacerlos así para que no te vaya a salir con sangre o que ya esté como hasta la cabeza del pollo. ¿Puede pasar? Dijo Angie, la platicadera no me deja. Mira, aquí yo le voy a dejar el aceite porque no es exagerado. Yo cuando hago esto, yo le pongo el recaudo, yo con una taza de agua le enjuago y así nada más con eso se lo dejo un ratito como para que hierva y luego ya le incluyo la otra agua. Aquí apenas va una taza de las 4 que supuestamente necesita. Yo lo dejo así un rato a una temperatura media, más o menos, como a media. Lo tapo. Ya que hierva, yo le echo otras 2 tazas. Y la última es la que dejo como reservada para ver ya como al final a ver cómo va quedando. Si más o menos, eché 6 huevos porque la verdura sí es más o menos y para alcanzar a tener suficiente. Ya. Yo siento que cuando haces así esto de que primero lo dejas hervir con el recaudo y con la poquita agua que le eché, el arroz agarra más el sabor de lo que se le puso. No se ve que le falte precisamente color y pues no se me hace que le haga mucha falta, pero sí le da otro sabor. Voy a batir el huevo, pero esto voy a prevenir mi cazuela primero. No tiene que cubrirse precisamente, pero sí tiene que tener bastantito porque es desgraciadamente por el huevo, pero luego lo que yo hago es que las pongo a escurrir.
Y así ya nomás es como para que se mezcle. Y le pongo harina, digo, como para que quede un poquito más apretadito, más consistente. Que no tan fácil se haga agua. Porque el huevo al principio está esponjado, si te fijas, no. Pero si lo dejas mucho rato y más cerca se lo caliente, se te empieza a hacer, le llaman cortar, que se hace como agua. Ya me lo voy a dejar bajito para que termine de cocinarse. Y todo va muy bien. Aquí ya nomás le revuelvo. Lo mezclo todo. Con la cuchara, la medida de la cuchara más o menos. Por lo regular hago una salsita, pero como ahora tengo poquita, ahora no voy a hacer nada. Y la persona que me las enseñó, ella lo que hace es que hace la salsa como de puro tomate con muy poquito chile y hace la salsa así como bastantita o muy ligerita, muy calduda, y estas tortas las echa a hervir con la salsa, las dejo así y mejor me echo la salsa encima. También, porque aquí de este lado yo siento que calienta mejor que en este. Miren, como ya se está aguadando, pero es normal. Hasta cuando haces los chiles rellenos te puede pasar. No siempre te dura tanto. Es muy normal que eso pase. Es manteca. Yo la saco del chicharrón que hago para las gorditas. El chicharrón prensado, yo lo vuelvo a poner en la cazuela que saque toda la grasa que pueda, y esta es la grasa que sale. No los apachurro bien porque luego no les gustan mucho muy apachurrados, a mí tampoco. Más que todo me estorba. Todo me estorba. Pero un día voy a tener una cocina grande. No pierdo la esperanza.